forma, ¿no? El documento se les deja a última instancia porque se va actualizando, un momentito lo voy a volver a presentar, se va actualizando constantemente. El anterior semestre ya tenía un documento base, pero ahora se ha ido actualizando con algunos apuntes, algunas notas, incluso se está incluyendo en nuestro nuevo material las preguntas del examen del anterior semestre para que tengan más o menos una idea de cómo se les va a evaluar en ese primer parcial, ¿ya? Hoy también vamos a quedar fecha de examen, el cual, como sugerencia, propongo que sea de aquí a 2 semanas, por así decir, el día 22, a ver, luego vamos a considerar si sí o no, pero el 22 puede ser nuestro primer parcial, en la cual vamos a tener la parte teórica de los capítulos 1, 2 y 3, que se les había ya proporcionado anteriormente, y con la parte de ejercicios también, donde van a dar vigas y entablonado. La parte de entablonado lo estaríamos haciendo la siguiente semana, ¿no? Entonces eso lo vamos a dialogar después de esta sesión. Entonces empezaremos con la parte de vigas. El diseño de vigas de madera consiste en determinar una sección transversal cuyos parámetros definen sus fatigas y deformaciones iguales o menores a las prescritas como admisibles. El esfuerzo de diseño, en el diseño se consideran los siguientes parámetros: la flexión, corte, deformación y aplastamiento. Además, priman diversos factores arquitectónicos de acuerdo al tipo de proyecto especificado que se va a especificar. Entonces, pasaremos por el primer análisis a flexión. Como estábamos diciendo anteriormente, la materia o la asignatura trata de determinar la sección, la escuadrilla, cuánto de base y cuánto de altura voy a obtener en un elemento de madera. En la flexión, en el diseño de una viga a flexión, se practica a través de las ecuaciones que ya lo hemos visto en resistencia de materiales. Por ejemplo, la de Navier, que tenemos aquí, donde es la tensión a flexión va a ser igual al momento por la distancia, lleva la distancia a una de las fibras. En flexión se sugiere, bueno, es recomendable donde se produce el mayor esfuerzo de flexión que coincide con el momento. Entonces, en este caso sería la distancia a la fibra extrema superior, donde en esa fibra se produce el máximo momento. Aquí tenemos que se produce el máximo momento. Entonces, en la fibra superior, ahí tenemos que considerar el valor de Y. Luego tenemos dividido entre la inercia, que para una sección de madera se analiza la sección bruta, en la cual va a ser base por altura al cubo sobre 12. Un momentito, están pidiendo dividir, y al dividir el término I sobre Y, vamos a obtener el módulo resistente. Entonces, tenemos que considerar, como aquí vemos en los esquemas, que yo tengo que determinar las dimensiones o la escuadrilla base por altura de un elemento de madera. Por ejemplo, si tenemos un elemento en la cual está extendida a lo largo de su altura, como vemos aquí en el primer gráfico, a lo largo de su altura, vemos que este material o este elemento a flexión tiende a debilitarse. Luego pasamos al segundo caso, donde seguimos sometiendo a nuestro elemento a flexión, pero con la diferencia de que nuestro elemento viga está apoyado en su menor dimensión, o sea, las cargas, estas cargas de aquí que son las puntuales, a ver, lo pondremos con flechitas, un momentito, ahí está, estas cargas, las dos cargas que tenemos aquí, están siendo o son paralelas a la mayor dimensión, a la altura, son paralelas a la mayor dimensión o altura. En ese caso, la viga va a trabajar mejor, va a resistir más. Entonces, se recomienda en elementos de madera que la altura sea paralela a la acción de las cargas. Ya en vigas, la altura tiene que ser paralela a la acción de las cargas.
En otra aplicación práctica en la cual vamos a ver esto en elementos de madera, se trata en la segunda imagen, por ejemplo, tenemos nuestro obrero que trata de llevar cargas. Las cargas obviamente se hace un pequeño puentecito de madera. En algunos casos van a ver que yo tengo que incrementar mi altura de mi viga. ¿Por qué? Si nos damos cuenta en la grafiquita, yo tengo una viga muy delgada. En la parte central del gráfico yo tengo una viga muy delgada. Entonces, posiblemente este elemento va a empezar a pandear. Incluso puede producirse una ruptura del elemento. Para eso, ¿cómo evitamos esa ruptura? Y ustedes lo van a ver en algún momento en obra. Yo tengo que colocar el doble de madera. O sea, si yo tengo una sección aquí muy delgada, tengo que aumentar otro elemento más de madera. A ver, aquí me daré un pedacito de madera. Ahí está. Entonces yo tengo que aumentar este trocito de madera para que ya pueda resistir mejor. Y si el elemento sigue pandeando, yo me voy a colocar otro elemento de madera más, ¿ya? Otro elemento de maderita. Ahí está. Otro elemento de madera. ¿Y qué estoy haciendo al aumentar otra pieza en la parte superior? Yo estoy incrementando su inercia. Si se fijan en el gráfico, si el primer elemento en la parte derecha es débil, yo coloco una segunda pieza de madera y estoy incrementando su inercia. Se sigue pandeando, entonces yo voy a colocar otro elemento de madera y voy a seguir incrementando la inercia. En otras palabras, el momento flector va a aguantar la flexión cuando incrementemos la inercia. ¿Qué pasa en la ecuación de Navier? Cuando yo incremento la inercia, se reduce el esfuerzo flector. Entonces me conviene eso, ¿no? Por esa razón yo voy incrementando cada vez más piezas de madera. Entonces, analizando otra vez la anterior expresión, no considera ninguna reducción de la fatiga, ya que se supone que la viga se encuentra sujetada lateralmente. Con referencia a la relación base y altura, se propone, según Grinter, recomienda las siguientes relaciones. Para vigas pequeñas, entonces, donde las longitudes son menores a 3 metros, la relación base-altura tiene que estar comprendida entre 1/3 a 1/6. Para vigas mayores a 5 metros y 7 metros, que no es recomendable en maderas tener vigas con longitudes mayores a 5 metros, iguales o mayores a 5 metros, la relación base-altura tiene que ser 1/2 a 1/4. El elemento va a trabajar como viga en sí, viga en sí, cuando su base sea mayor a las 2 pulgadas, ¿ya? Cuando su base sea mayor a las 2 pulgadas. Un factor que no tiene gran influencia es la consideración del peso propio. Vamos a ver en nuestros problemitas que no consideramos el peso propio de la viga. ¿Cuánto pesa esta viga? Entonces, ya que las fatigas por peso propio se consideran despreciables con respecto a las cargas a las cuales va a estar sometido. Debe considerarse que el incremento por precio propio es insignificante, alrededor del 2%. De ahí que algunas veces el peso propio se desprecia. En todo caso, si tú quieres considerar el peso propio, puedes estimar, ¿no? Si tienes una carga, considerar el 2% de esa carga y empiezo a diseñar mi elemento. Pero si tú no lo consideras, no va a haber mucha diferencia en los resultados. Al final, recuerden, mi objetivo es determinar la base y la altura de mi pieza. Entonces, si tú sacas un valor y buscamos luego la pieza, en el redondeo de valores o al tratar de encontrar una pieza, ese 2% de diferencia ya ha desaparecido. Más adelante lo vamos a ver con los ejemplos, ¿ya? Entonces, en el esfuerzo a flexión a la cual va a estar sometida una viga, las cargas no deben sobrepasar la resistencia máxima del miembro, como se muestra a continuación. El grupo andino está sugiriendo los siguientes valores admisibles que también se les ha dado en las clases anteriores, pero recordando, la tensión a flexión
para maderas intermedias, que es por lo general que vamos a utilizar, es de 150 kilogramos sobre centímetro cúbico. Para maderas del grupo C, 100, y para maderas del grupo A, 210. Pasamos luego al análisis por corte o esfuerzo cortante. Las fallas por cortante en las vigas de madera se producen al esfuerzo horizontal y no al vertical. ¿Se recuerdan que en el anterior hemos indicado que en un elemento que está sometido a fricción aparecen esfuerzos de corte horizontal, ya que la resistencia al corte de la madera es mucho menor en el sentido paralelo a la veta horizontal que en la transversal a esta? Por esta razón no es necesario verificar el esfuerzo cortante paralelo a las fibras y se analizan los cortantes perpendiculares a las fibras, ¿no? Eso hemos explicado en la anterior clase. Para las vigas de sección rectangular, el esfuerzo de corte viene dado por la siguiente expresión, y lo han visto también en resistencia de materiales. Tau, esfuerzo de corte, es igual a 1.5 por el cortante máximo. Ojo, aquí hay una palabrita, en la sección considerada, ¿ya? En la sección considerada. Luego tenemos, hay que dividirlo entre el área, pero como la sección es rectangular, base por altura. Entonces, el comportamiento de ese esfuerzo lo tenemos aquí expresado en función de la altura Y. Por lo general, el esfuerzo en secciones rectangulares, el esfuerzo máximo, va a estar ubicado en el centro de nuestra pieza. En secciones circulares, por ejemplo, si tuviésemos una madera rolliza, que es una madera utilizada en forma cilíndrica, considerando o no su corteza, la expresión va a ser la misma, donde ya va a cambiar la parte numérica, ya no va a ser 3/2, sino vamos a tener 4/3. Aquí una consideración muy importante: para el cálculo del esfuerzo de corte máximo se deberá tener en cuenta los siguientes criterios. En el cálculo del cortante para una viga se tiene que despreciar todas las cargas, dispuestas dentro de una distancia igual a la altura efectiva de la viga a partir de los apoyos. Esto se basa en el supuesto de que las cargas que causan el cortante transmitirán a un ángulo de 45 grados a través de las vigas de los apoyos. Resumiendo, nosotros cuando tengamos esfuerzos cortantes no debemos trabajar o determinar el esfuerzo cortante en el centro de la viga o donde se está apoyando, no en el centro del apoyo, sino que tenemos que considerar esta alturita que está aquí con rojo, lo están viendo con rojo. Entonces los esfuerzos van a distribuirse o no se consideran a partir de 45 grados. ¿Cuáles son los 45 grados? Esta línea azul que ven en su trazo. Si esto es H, yo tengo un ángulo de 45 grados con la pieza, entonces yo voy a tener que alejarme una distancia horizontal H. Entonces aquí yo tengo que determinar mi esfuerzo cortante, ¿ya? Mi esfuerzo cortante lo voy a determinar en esta parte, a una distancia H del apoyo. Yo sé que en algunos casos, o en algunos autores, o en algunos libros, posiblemente hayan visto que han determinado el cortante en este lado. Bueno, por el lado de la seguridad sí va a funcionar. ¿Por qué razón? Porque aquí yo voy a tener un cortante máximo. A ver si me hago un diagramita. Aquí yo puedo tener un cortante máximo, ahí está. Máximo, con azulcito lo voy a trazar. Y luego yo voy a tener que bajar mi cortante. Si es simplemente apoyado, va a ir bajando. Entonces, por el lado de la seguridad, si mi cortante que he encontrado en los apoyos, en este apoyo, este cortante es más grande que el otro cortante que deseo obtener en este costado, entonces verifico, y si cumple para esta magnitud que es más grande a esta otra, no va a haber problema, ¿no? Pero lo correcto es determinar a una altura, o bueno, a una distancia horizontal igual a la altura de la pieza. Ahí tenemos que encontrar nuestro esfuerzo cortante. Ya ahí, por favor,
vamos a encontrar nuestro esfuerzo cortante. En esto donde estamos marcando, ahí tenemos que encontrar. Y si hay alguna duda, por favor me paran y aclaramos nuevamente, ¿no? Luego, si el elemento está apoyado en su parte inferior y cargado en la parte superior, las reacciones introducen compresiones en la dirección perpendicular a las fibras. En tal caso, excepto en los volados, se verifica la resistencia corte en secciones ubicadas a una distancia h de los apoyos, lo que estamos mencionando. Si existen cargas móviles, se deberá colocar la mayor a una distancia igual, o sea, la mayor carga a una distancia igual a 3 veces la altura efectiva de la viga a partir de los apoyos. Si existen cargas móviles, uno dirá en qué casos. Por ejemplo, yo puedo hacer un puente de madera. Al hacer un puente de madera, yo voy a tener que hacer pasar mis carritos para determinar la línea de influencia. Entonces, en ese caso, esta H que lo están viendo con azul en su pantalla tiene que considerarse ya no H, sino 3 veces H, en el caso de cargas móviles, ¿no? Ahí. Luego, ¿qué dice? Con relación a las cargas incluidas dentro de los 2 puntos anteriores, su determinación se le efectuará de manera manual por la estática tradicional. Claro, como pasa en el examen, ¿no? Se le puede tomar en el examen, por ejemplo, yo puedo colocar cargas intermedias, aquí más o menos. Yo puedo querer colocar cargas intermedias en este punto, entonces, en ese caso, yo tengo que determinar mi diagrama de corte de manera tradicional para encontrar el esfuerzo cortante máximo. Los esfuerzos cortantes solicitantes no deben exceder el esfuerzo máximo admisible para corte paralelo a las fibras, de los cuales se puede obtener entonces según el grupo andino. Cuando tú quieras diseñar el esfuerzo acortante, tienes que tomar entonces para el grupo A 15, para el grupo B 12 y para el grupo C 8 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo general nosotros diseñamos con 12. La resistencia al corte en la dirección paralela a las fibras es mucho mayor, por tanto, nos requiere su verificación. ¿Qué pasa en el caso de cortantes en vigas rebajadas? Las vigas de manera a menudo son rebajadas en correspondencia con su punto de apoyo, como lo vemos aquí en H1. En tal caso, la expresión que nos permite evaluar la fatiga máxima de corte deberá ser corregida de acuerdo al siguiente criterio. Si nosotros teníamos para una viga de sección B por H, la tensión de cortante va a ser 3 medios de Q sobre el área. Despejando de aquí el esfuerzo cortante, voy a tener que va a ser igual a 2/3 del esfuerzo cortante por el área. Esta fuerza de área en el caso, esta fuerza de corte en el caso de vigas rebajadas resulta disminuida por los siguientes factores. 1. La reducción de una altura H sub 2 que tenemos ahí a una altura H sub 1. La disminución de la fatiga de corte admisible en función a la relación H1 sobre H2. De acuerdo a la expresión dada por Forrest, podemos utilizar entonces que la fatiga admisible por esfuerzo cortante en vigas rebajadas va a ser igual a una relación de H1 sobre H sub 2 por la fatiga de esfuerzo acortante normal. De lo anterior podemos decir que el corte en el apoyo de las vigas rebajadas será entonces reemplazando los valores y ahí tenemos, ¿no? El esfuerzo cortante Q sub prima que dejo ustedes a su consideración, solamente lo ha ido reemplazando en esta ecuación de aquí, esfuerzo, y ahí he encontrado que Q prima vale 2/3 de tau admisible por B sobre H2 por H sub 1 al cuadrado. Cuando la entalladura o rebaje se presenta en la zona central o próxima a ella, la determinación de la capacidad de la viga con respecto a la flexión y deformación se la efectuará estimando la altura neta en correspondencia con el rebaje. Vámonos con la deformación. Su determinación basada en la expresión de resistencia de materiales tiene mucha importancia. Asimismo, conviene definir los valores admisibles de la deformación en vigas. Así tenemos los siguientes. De acuerdo a las normas americanas, la tensión admisible va a ser igual a la longitud entre apoyos, ojo, longitud entre apoyos sobre 360.
En la materia, por lo general, vamos a utilizar este valor, ¿ya? En la materia, por lo general, vamos a utilizar este valor. Luego, las normas europeas indican que sea L sobre 400, ¿no? Son más tolerables todavía. Luego tenemos, según el grupo andino, entonces nos manifiestan una flecha admisible en función de las cargas. Tenemos que considerar la carga total y la sobrecarga, y considerando cómo influye el cielo raso con yeso o sin yeso. Entonces ahí tenemos un valor. Vuelvo a repetir, en la materia, para resumir, vamos a utilizar que la deformación por flecha va a ser igual a L sobre 360, ¿no? Cabe recordar que L es mejor utilizarla en centímetros para que la flecha también nos dé en centímetros. Imagínense que yo tengo una viga de 3.6 metros. Yo tengo una viga de 3.6 metros, entonces esto yo lo transformo a centímetros, 360 centímetros. Entre 360, la flecha va a ser 1 centímetro. Si te das cuenta, y es una longitud considerable de madera de 3.6, posiblemente simplemente apoyado se va a ir deformando 1 centímetro. Esa es la admisible que nos da estas recomendaciones. Algunos de los autores recomiendan la deformación límite para vigas que no soportan un revoque, un valor expresado entre L sobre 240. En resumen, podemos señalar que la deformación juega un papel importante en el diseño de vigas de madera. La deformación puede gobernar el diseño de muchos sistemas estructurales, particularmente para vigas de luces mayores. Los cálculos de resistencia basados en las fatigas admisibles solo pueden dar resultados en secciones que tienen demasiado grande la luz, ¿no? Demasiado grande la luz. Y con limitaciones en la deformación incrementan la rigidez del miembro. Los límites de deformación, entonces, resumiendo, aquí también se muestra otra tabla propuesta. Si alguien quiere considerar, por ejemplo, para techos, para vigas de piso, para vigas de puente, entonces, estas son las flechas admisibles de los elementos, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, en la materia, por lo general, vamos a utilizar L sobre 360. Que coincide, ¿no? Con algunos valores que tenemos aquí. Coincide con este, que coincide con este, y en algunos casos estaríamos en el intermedio, ¿no? En el intermedio de estos valores. En el intermedio, entonces, es un valor promedio que es muy recomendable. El módulo de elasticidad. En lo que se refiere al módulo de elasticidad, entonces, según el grupo andino, vamos a tener los siguientes módulos: módulo mínimo y promedio, y como hemos dicho, ¿no? En la parte de vigas, yo voy a utilizar el módulo promedio, que indica que para el grupo A tenemos 130.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, para el de B tenemos 100.000 y para el grupo C tenemos 60.000. Luego, ¿cómo pasamos a realizar la verificación por aplastamiento? Entonces, en el aplastamiento se hace presente la zona de entrega de la viga, es decir, en los apoyos. Estos pueden estar materializados por mampostería, que son muros verticales, puede ser de piedra o de ladrillo, de adobe o prefabricados de hormigón. Lo importante es definir la fatiga admisible de aplastamiento de los materiales señalados. Al respecto, la siguiente tabla da algunos valores que le servirá al proyectista, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos diferentes materiales como el granizo, la caliza y el mármol. O sea, si nosotros tenemos que considerar el aplastamiento, tenemos que ver nuestro elemento o viga, en este caso viga de madera, sobre qué se va a apoyar. Entonces hay que considerar el tipo de material sobre qué se está apoyando. Entonces aquí se les da algunos materiales al respecto, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice según el grupo andino? Que podemos tener sobre granito, hormigón simple, madera. Sobre madera es 25, eso por favor recuérdenlo bien. Sobre ladrillo 20, ladrillo hueco 6 y sobre adobe 0. Ya hemos recalcado, ¿no? Que el adobe no puede resistir cargas puntuales. Por esa razón es 0. Por último, la superficie de apoyo. Entonces, en esta sección yo tengo que determinar cuánto de ancho o sobre qué ancho voy a hacerlo apoyar mi viga o mi elemento. Entonces, este ancho tiene que ser
mayor a 20 centímetros. Este ancho A tiene que ser mayor a 20 centímetros. Entonces, con la relación del valor de A que define la entrega, A es la entrega de la viga, se admite un mínimo de 8 pulgadas o su equivalente, que es 20 centímetros. Para vigas mayores se recomienda la relación en la cual tienes que considerar el ancho B, a la cual le tienes que sumar 10 centímetros. Entonces, consideras un ancho B más 10 centímetros, esa distancia tiene que ser mayor o igual a 20 centímetros. ¿Qué pasa si es menor? Tú sigues considerando 20 centímetros. Entonces, algunos tipos de apoyos usuales señalados más abajo en la figura tienen el inconveniente de que no proporcionan ventilación al extremo de las piezas, lo cual en cierto modo facilita su pudrición y descomposición en las zonas de apoyo. La figura del inciso B, en este caso, o sea, aquí se recomienda que tenga siempre ventilación un elemento de madera. Entonces, como en el caso B, hay una variante a diferencia del primer caso, donde se facilita la corriente de aire, evitando el anterior efecto negativo, que era la pudrición, ¿no? Pues ahí podemos considerar, por ejemplo, una distancia de 15 a 20 centímetros y dejando un hueco en esta parte, y también en el apoyo sobre ladrillos, entonces, de la misma manera, ¿no? A fin de disminuir concentraciones grandes de fatigas en las zonas de apoyo, se hace el uso de soleras cosidas de madera en correspondencia con los miembros que transmiten las cargas. De ahí se obtiene una distribución más racional de los esfuerzos. Cuando se presentan reducciones de espesor de un nuevo piso, por favor, aquí tengo que corregir, de un nuevo piso, el procedimiento se simplifica más aún. Luego existen otros tipos de apoyos, porque aquí estamos considerando sobre ladrillo, también hay apoyos sobre hormigón, sobre estructuras metálicas, sobre planchas angulares, pasadores, pernos y demás, ¿no? Que lo vamos a ver en un capítulo en el cual se unen los empalmes y eso. Determinación de la superficie de apoyo. Entonces, la determinación de la superficie de apoyo se basa en el hecho de admitir una distribución de fatiga uniforme, aunque se ha demostrado en algunos casos una fatiga variante por la excesiva deformación de la viga y que ocasiona rotación en el apoyo. De todas maneras, admitiendo la primera hipótesis, la fatiga sobre el apoyo se va a calcular con la reacción de la viga sobre un ancho, o bueno, sobre un área de apoyo. Una vez realizado todo esto, tenemos que, es un método cortito, verificar la estabilidad de mi viga. Entonces, las vigas, viguetas y elementos similares deben o pueden estar ajustados adecuadamente para que éstas puedan pandearse, para evitar que se pandeen de manera lateral. La necesidad de tal ajustamiento depende de la longitud no apoyada y de las dimensiones de la sección transversal de los miembros. Cuando ocurre el pandeo, un miembro se deflecta en la dirección de la menor dimensión. Si el adiestramiento se evita el pandeo en la menor dimensión, la dirección también podría producirse en el sentido de mayor dimensión. O sea, la deformación o la deflexión podría producirse en el sentido de mayor dimensión. Es así que la longitud no apoyada L, ancho B y altura H son variables claves en la determinación de valores para apoyo lateral y para la reducción de los valores de diseño por pandeo. El diseño de la estabilidad lateral de los miembros a flexión se basa sobre una función de la longitud por la altura sobre la base al cuadrado. Para vigas de madera aserrada en sección transversal rectangular, las relaciones máximas entre altura y ancho deberían satisfacer las reglas aproximadas basadas en las dimensiones nominales transversales. Cuando las vigas están adecuadamente ajustadas en forma lateral, la altura de los miembros por debajo de la diostra debe tomarse como el ancho B. ¿Qué es una diostra entonces? Aquí en el grafiquito, bueno, más adelante lo aclararemos en un minutito. Entonces, ¿qué quiere decir? Una vez que he realizado mis verificaciones y he encontrado las dimensiones de mi viga,
por ejemplo, B por H, tengo que dividir la altura nominal sobre la base nominal. Entonces, al dividir ambos, yo tengo que ver, por ejemplo, si la relación es menor o igual a 2, no se necesita que tenga un apoyo lateral. Como ven aquí en la figura, puede apoyarse tranquilamente y no va a tener un pandeo lateral. Pero si la relación altura y viga es sobre 3, entonces la restricción, tiene que existir una restricción del desplazamiento lateral en apoyos por traslación y rotaciones. ¿Qué quiere decir? Que en este caso yo tengo que hacerlo sujetar con los extremos. Les he dejado un ejemplito más o menos, aquí están las aplicaciones, ¿no? Aquí ya estamos restringiendo los apoyos laterales. En el grafiquito más abajito, ahí está, ¿no? Eso es la forma de realizarlo. Entonces, así nos van dando datos. ¿Qué pasa si la relación base-altura sobre 4? Ya tenemos que colocar sobre nuestra viga unos elementos transversales. Ahí nos está indicando, ¿no? Si sigue las restricciones, ya tenemos que colocar los elementos más unidos y echados en los bordes de compresión conectado directamente con un entablonado. Y luego, si sigue y la relación H sobre B es igual a 6 o aproximadamente 6, entonces se tiene que colocar adiestramiento cruzado entre los elementos menores que 8 veces su ancho. Entonces, ¿qué quiere decir el término adiestramiento? Es que quiere decir que tenemos que asegurar con piezas colocadas oblicuamente. Aquí tenemos, por si acaso en la figura, las piezas que ven de manera oblicua, esas son las piezas adiestradas, que aseguran la invariabilidad de la forma de un armazón. También se puede utilizar en elementos para estabilizar un conjunto de cerchas o pórticos. Aquí tenemos las diosas. Entonces son elementos que se colocan de manera oblicua para estabilizar a las vigas. Cuando la altura no excede el doble entonces del ancho de la viga, no se necesita apoyo lateral. En tal caso, el valor del diseño para la flexión no tiene que ser ajustado para la inestabilidad. En otras palabras, cuando tú realices o quieras determinar la base y la altura de tu elemento, trata de que la relación sea 1 a 2, ¿no? O la altura sea el doble de tu base. Cuando la altura de la viga sobreexcede el ancho, se suministran soportes laterales en los extremos de los apoyos, donde este soporte se colocará de tal manera que prevenga la rotación de la viga alrededor del eje longitudinal, a menos que la aleta de compresión se adiostre a intervalos suficientemente cercanos entre apoyos, donde el valor de diseño se debe ajustar para el pandeo lateral. De manera similar, si el apoyo continuo previene el movimiento lateral de la aleta de compresión, el pandeo lateral no puede ocurrir y el valor de diseño no debe reducirse. Los criterios de la anterior tabla se pueden aplicar para vigas construidas con 2 o más piezas de la misma altura, considerando un ancho total de las piezas siempre y cuando los elementos componentes estén adecuadamente conectados entre sí. En algunos casos se utilizan pernos o pasadores, ¿no? Hasta aquí habíamos terminado la parte teórica y ahora pasaríamos a los ejemplitos. No sé si hay alguna duda al respecto, pero yo creo que con los ejercicios ya vamos a tener claro, ¿no?, cómo se hace el diseño y demás. No sé si hay alguna duda antes de pasar a los ejercicios. Ingeniero, una pregunta. Sí, te escucho. Nos decía en la anterior página que cuando la altura es 6 veces mayor que la base tenemos que colocar unas maderitas de forma oblicua. Riostro, sí. Debe tener un ángulo, sí, las riostras. ¿Qué pasaría si eso le colocamos no en forma oblicua, sino a 90 grados? Creo que es más fácil su colocación. A 90 grados, bueno. A ver, aquí haremos zoom. ¿Por qué se coloca de manera inclinada? Porque tiene que sujetar, si te das cuenta, en forma de cruz. Uno en la parte de arriba y luego hacia abajo. Más o menos está llegando hacia abajo. Por eso esa es la función. Uno tiene que estar apoyado en la parte superior y el otro apoyo en la parte inferior.
Y de la misma manera, ya es cruzado, también ya es cruzado. Para apoyarlo de este extremo, a ver, lo voy a cambiar de colorcito. A ver, Tipo chample. ahí. Uno arriba y el otro tiene que ser abajo. Ahora, si no se sugiere mucho, colocarlo de manera perpendicular. Creo que te estás refiriendo a esta forma, ¿no? Más o Sí, menos. eso decía. ¿No ve? O Sí, más sí, o menos ingeniero. cómo. Sí, justo eso decía, ingeniero. No, no es recomendable. Entonces, ¿por qué? Porque si yo lo coloco de esta forma, si te das cuenta, yo voy a tener una especie de cuadro, un cuadrado, un rectángulo. Entonces, si yo tengo un rectángulo, así como en la figurita, bueno, no es este rectángulo. A ver, me fijaré un rectángulo. Este es un rectángulo. ¿Qué puede pasar con este rectángulo? Si colocas aquí, yo he puesto mis maderitas en la parte de arriba. Estoy formando un marco, ahí está. Aquí está el otro. Estoy formando un marco en la parte inferior. Aquí está un marco. ¿Qué va a pasar con este marco? Es fácilmente deformable. ¿Qué quiere decir? Que tu pieza posiblemente se va a deformar de esta manera, cambiándolo de color. Ahí está, voy a tener esta forma, ¿no? Se va a deformar así. Por esa razón no se recomienda que ambos sean paralelos, ¿ya? O a 90 grados. Si es cruzado como hemos puesto aquí en la figurita, si es cruzado, es más conveniente porque ya no va a existir ese marco, lo estamos eliminando ese marco y van a estar mejor sujetados nuestros elementos o mejor ajustados de esa manera. No sé si está claro en esa parte. Hay que evitar los marcos cuadrados. Sí, ingeniero, está claro. Muchas gracias. Listo, ya, evitar estos marcos. Y eso un poquito hay que controlar. La pregunta es muy válida porque a los maestritos, o cuando vienen, no, así lo colocaré como marco, no va a pasar nada. Y el único problema que siempre te dicen, yo ya, o la excusa que te coloca, yo ya he construido así y así es. Entonces hay que decirle, no, no es la manera correcta. Es inestable colocar, entonces en forma de marco puede deformarse el elemento. Entonces, no se tiene que colocar de esa forma. No es inestable, bueno, es inestable. Entonces, cruzado, ya estamos dando mayor seguridad a la sujeción, ¿ya? ¿Alguna otra preguntita al respecto o pasamos a los ejercicios donde tenemos dos problemitas de examen, ¿ya? El primer ejercicio va a ser clásico y luego vamos con las preguntas especiales. Entonces, comenzamos. Este es un ejemplito clásico en el cual vamos a ver todos los puntos anteriormente mencionados. Entonces dice, se tiene una viga de luz de cálculo de 4 metros. La longitud ahí está, 4 metros, que está apoyado isostáticamente, o sea, simplemente apoyado sobre 20 centímetros a cada lado. O sea, el valor de A ya nos están dando que es 20 centímetros. Esta viga se encuentra sometido a cargas de 20 kilonewtons, una carga puntual de 20 kilonewtons y una sobrecarga de 5 kilonewtons sobre metro, sabiendo que la flecha admisible es L sobre 360 y la madera es tipo B, se pide diseñar la viga, ¿no? Diseñar una viga, ahí está el enunciado, diseñar una viga. Pasamos entonces por orden. Primero, materiales. Entonces, yo digo, para los materiales siempre me fijo el tipo de madera. El tipo de madera es B, entonces yo tengo que entrar a mi tablita. ¿Cuál tablita? Yo espero que lo tengan a la mano, si no les voy a ir mostrando también, pero solamente me van a tener paciencia en el cambio de documento, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ahí está. Yo tengo, esto se les ha pasado también, madera del grupo B. Entonces aquí yo me fijo, la madera es del grupo B. Lo que me interesa, si el elemento está a flexión, tengo que considerar entonces el módulo de elasticidad promedio. Si yo voy a diseñar a flexión, entonces para tipo B, ¿cuánto va a ser mi pieza? Va a tener 150, ¿no? Aquí voy a tener de 150. ¿Qué más voy a necesitar? Efectos de corte. Efectos de corte, aquí está mi valorcito.
12, ¿no? Entonces, mi módulo de elasticidad promedio, si es que en algún caso lo necesito, ¿para qué lo voy a necesitar? Para determinar la flecha. Entonces, ahí está. Esos tres parámetros, por el momento, necesito. ¿De dónde he sacado? Porque me dicen el dato madera grupo B, entonces tengo que seleccionar estos tres parámetros, ¿no? Entonces, vuelvo a mi hojita, por favor, aquí, paciencia en el cambio de documento. Parámetros, ¿no? De módulo de elasticidad promedio, tensión a flexión y esfuerzo cortante. Luego hago con la geometría. Entonces, ¿qué voy a analizar de la geometría? La longitud de la viga, te está diciendo, luz de la viga es de 4 metros. La longitud de toda la viga es de 4 metros. Pero yo tengo que utilizar para realizar mis cálculos tengo que determinar una longitud de cálculo. Entonces, si yo conozco la distancia entre apoyos, ¿cómo voy a determinar la luz de cálculo LC? Entonces, la luz de cálculo va a ser igual a, relacionando distancias, LC más la mitad a medios de la izquierda más a medios de la derecha tiene que ser igual a 4 metros. Y de ahí yo despejo LC. Y esa ecuación lo tenemos aquí, ¿no? El ancho de apoyo vale 20 centímetros. Entonces, relacionando distancias, L va a ser igual, la longitud total, ¿no? Los 4 metros va a ser igual a los 10 centímetros apoyados más la longitud de cálculo más los 10 centímetros apoyados en otra mitad. Por favor, jueguen con ese grafiquito. Luego, con esos datos, yo despejo la luz de cálculo, que va a ser igual a los 4 metros que tengo aquí, menos 10 centímetros de un lado, menos 10 centímetros del otro lado tengo los 20. Ahí tengo una longitud de 3.8, luz de cálculo. O sea que con esta luz voy a calcular mi momento flector. Ahí eso me está indicando y mi flecha máxima. En algunos documentos van a ver que indican, primero diseñaré por flexión. Veo si verifica, luego paso a corte. Veo si verifica y luego paso a flexión. Bueno, a determinar la deformación o la deflexión. Una forma más rápida es yendo primero al dimensionamiento por la flecha o deflexión. Entonces, como yo sé que aquí tengo un elemento de viga, la cual va a deformarse, un momentito, ahí está, elemento de viga, la cual va a deformarse, tengo que encontrar esta flecha. Un momentito. Encontrar esta flecha, ¿no? ¿Cuánto tengo de altura de la flecha? Y si me doy cuenta en la forma, la carga es simétrica, o la aplicación de la carga es simétrica. ¿Qué quiere decir? Donde la carga puntual está al centro, ahí se va a reducir mi flecha máxima. Aquí yo voy a tener mi flecha máxima del elemento, lo que estamos viendo ahí con color verdecito. Entonces, yo tengo que encontrar esta flecha máxima. ¿Por qué se va a producir esta flecha máxima? Por la carga uniforme de 5 kilonewtons y por la carga puntual. ¿Cuál va a ser para una carga uniforme? Mi flecha va a ser igual a 5 sobre 384. ¿Y cuál va a ser la flecha para la carga puntual? 1 sobre 48 de la carga. Entonces aquí yo tenemos las expresiones. Estas expresiones vienen de la estática tradicional, ¿no? Para elementos con un comportamiento elástico. Entonces, resistencia de materiales, ya sabemos emplear estas expresiones o ahí podemos determinar. Entonces, por superposición de efectos, entonces la flecha máxima va a ser igual a la flecha producida por la carga Q más la flecha producida por la carga P. Aquí tenemos las expresiones. Luego determino, tengo que compararlo con la flecha admisible. Esta es la máxima que puedo obtener. ¿Qué voy a decir? La flecha máxima solicitada tiene que ser menor o igual a la flecha admisible. Entonces, tengo que respetar siempre la desigualdad, reemplazando los valores y respetando la desigualdad. Voy a tratar de despejar que el parámetro geométrico, ¿cuál es el único parámetro geométrico en esta ecuación? Va a ser la inercia. Yo trato de despejar la inercia respetando el signo de la desigualdad. Entonces, multiplicando por 24 por I sobre la longitud de cálculo, ya tengo casi despejado I, ¿no ve? Entonces, si nos damos cuenta, I va a ser mayor al siguiente valor. Ya te despejado tenemos. Y reemplazando los valores.
mucho cuidado con los valores, porque yo conozco el módulo de elasticidad que está en unidades de kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, es mejor que todo lo manejemos en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por ejemplo, aquí está la ecuación despejada. La inercia va a ser igual a 15 por la longitud les decía, manejen en centímetros. La longitud de cálculo que ven aquí, 3.80, yo lo llevo a centímetros. Ahí tengo 380 centímetros cuadrados sobre el módulo de elasticidad, que es los 100.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, extremos con extremos, medios con medios. Entonces, aquí centímetros sube como centímetros a la cuarta, ¿no? Y aquí ya solamente tengo kilogramos. Entonces, ahora me encargo de la parte que está dentro del paréntesis. Tengo que considerar lo siguiente. Mi carga P está en kilogramos. Mi carga P está en kilonewtons. Entonces, la multiplicación de Q y L tiene que darme también en kilonewtons. Por esa razón digo 5 por la carga uniforme. ¿Cuánto es? 5 kilonewtons sobre metro por 3.8. Metro con metro se va, entonces yo tengo aquí kilonewtons. Puedo sumar ahora sí, kilonewton con kilonewtons, voy a tener una unidad en kilonewtons. Y les ha debido decir el docente de JTP, ¿a qué es igual un kilonewton? Es un gordito de 100 kilogramos. Ese les ha dicho el docente de JTP y tiene razón. Entonces, un kilonewton va a ser un gordito de 100 kilogramos. Está haciendo esa equivalencia. Yo ya tengo la inercia bruta en centímetros a la cuarta. Ya, entonces, como yo tengo la inercia bruta en centímetros a la cuarta, por favor, recordemos el valorcito. El valorcito vale 34.520, o si quieren 34.521. Tengo que buscar este valor de la inercia. Tengo que buscar este valor de la inercia en las tablas que se les ha proporcionado. Entonces aquí me voy recordando 34.520, ¿ya? 34.520. Entonces voy a la tabla, ya cambio mis valorcitos, muestro mi otra tabla. Entonces me tengo que fijar el módulo, bueno, la inercia en X, es este valor que tengo que buscar, y en toda esta columna tengo que buscar 34.520. Entonces, para vigas, ojo aquí, para vigas, tengo que seleccionar, cuidado con elegir un elemento menor a 2 pulgadas. Para las vigas, yo tengo que elegir elementos o piezas con ancho mayor a 2 pulgadas. Entonces, todo lo que he marcado aquí nos sirve para vigas. Desde 2 pulgadas para adelante, sí sirven las vigas. Entonces, yo me fijo, me recuerdo cuánto era la inercia, 34.520. 34.520. Entonces, buscaré los valorcitos con 34.520. A partir de aquí, en esta columna tengo que buscar 34.520. Nada, hasta aquí nada. Hasta aquí nada. Aquí hay un 34.000, no, este es pequeño. Entonces sigo buscando. Oh, no, aquí no hay nada. Nada, 34.000. Es grande el momento, ¿no? 34.000. 34.000, sigo y nada. ¿Qué ha pasado? Aquí más o menos, por aquí estoy, ¿no? 34.000. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo 38.000. Este elemento. Ahí está, 38.000. Ya tengo aquí uno. Hay otro más, tendría este. Mayor a 34.000 tiene que ser, ¿no? A ver. Mayor a 34.520. Este es mayor a 34.520. Este también es mayor. Y este es mayor. O sea, tengo 3 opciones. Si se dan cuenta, tengo las 3 opciones. ¿Cuál tengo que elegir? Cualquiera de las 3. Pero ojo, el diseño óptimo, un elemento de madera, al igual que otros materiales de construcción, ¿qué requisitos tiene que cumplir? Resistencia, durabilidad y economía, ¿ya? Resistencia, durabilidad y economía. Estos 3 marcados son resistentes.
posiblemente van a ser durables porque tenemos un elemento de tipo B. Elemento tipo B va a ser durable. Ahora, ¿cómo elijo la parte económica? La parte económica voy a tomarlo considerando la menor área. La parte económica considerando la menor área. Entonces yo me fijo, el área es esta columna que está aquí al lado, que está aquí con verde, ¿ya? Esta columna que está aquí con verde, que lo están viendo pintadito. De estos puntos marcados con plomito, ¿cuál es el que tiene menor área? Entonces yo me fijo, 551 es menor a 696 y a 844. Entonces, este tiene menor área. Entonces, mi elemento seleccionado va a ser igual a 8 por 12. ¿Por qué? Porque es mayor a los 32.000 que estaba buscando de inercia y de los 3 es el que me está dando menor área. Es el que me está dando menor área. Entonces, mi pieza elegida es 8 por 12. Mi pieza elegida es de dimensiones nominales 8 por 12. Ya, entonces, ¿qué me tengo que anotar de estas piezas? Su área, su inercia y su módulo resistente. Entonces, aquí yo me escribiré, por favor, un cuadradito me voy a dar, un cuadradito de rojito para no perderme. Mi pieza elegida había sido esa. Esta había sido mi pieza elegida, ¿no? De 8 por 12 y necesito en especial estos datos, lo que tengo aquí. ¿Ya? Entonces el primero es el área, el segundo es mi inercia y el otro es el módulo resistente. Y estos tres datos, control C, control V, basan a mi cálculo. Entonces, ahora les muestro las piezas. No sé si hay alguna duda al respecto y esos valorcitos ya están aquí, ¿no? Ahí está, si se recuerdan, son estos valores ya copiados, ahí está. La pieza, ¿no? Ahí está, 8 por, esa es la que es de menor área. Entonces, con esta pieza ya está garantizado, como ya he hecho la verificación por deformación, ya está garantizado el funcionamiento de mi elemento. Pero, sin embargo, trataré de verificar, por ahí no, entonces, pero si empiezan por la flecha, ya está garantizado, yo les digo eso. Entonces determinamos el momento máximo. Este momento máximo, ¿por qué va a producirse? Por el efecto de la acción de la carga uniforme más la carga puntual. Y recuerden que la carga puntual está ubicada al centro. Entonces, por esa razón, hago la superposición de efectos. Momento Q más momento de la carga puntual. Les voy picando en algo. ¿Qué pasaría ahora si la carga puntual hubiese recogido? Esta carguita lo hubiese puesto más aquí. Podría ser la sobreposición de efectos. Ahí, ¿no? Entonces, o cómo determinó, ahí está fregado, ¿no? Los momentos y cortantes. En este caso, como está el centro y todo es simétrico, tengo que sumar y aplicar la superposición de efectos. Sumando los momentos de QL cuadrado sobre 8 más Q por L sobre 4, ya tengo el momento máximo. Entonces, obteniendo el momento máximo, la recomendación, llevarlo siempre a unidades de kilogramos por centímetros. Y aquí lo estoy llevando, ¿no? Entonces, o sea, lo único que tienes que hacer es multiplicarlo nada más por 10.000 y ya está, todo llevado. Luego calculo la tensión, momento sobre el módulo resistente de la pieza sugerida. Entonces, de la pieza que he obtenido por tablas, hago la división y me sale 105. Y este valor es menor a la tensión admisible que yo me he dado en los materiales. Este 150 está en los materiales. ¿Te das cuenta? Aquí está, ¿no? Materiales, 150. El otro vale 12. Entonces, de ahí vienen los datos. Si no hay dudas, pasamos a la verificación por corte. ¿Hay alguna duda al respecto? Es un ejemplito muy clásico y muy común. Vamos. Por corte. Entonces se les decía, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Ahora tengo que determinar mi diagrama de cortante. Tengo que determinar mi diagrama de cortante con el cual la verificación por corte se hace a una distancia igual a la altura de la viga. Si nos hemos dado cuenta, la altura de la viga
valía 8 por 12. 12 es la altura, entonces tengo que considerar ese parámetro. Entonces, ¿qué hago? Vengo a mi elemento, vengo a mi pieza y determino las de acción. Como es simplemente apoyado, entonces las de acción de A va a ser igual a las de acción de B. ¿Qué tengo que hacer? Sumar nada más las cargas. La carga de 5 proyectado a lo largo, más la carga P, todo dividido entre 2. Entonces aquí tenemos esta expresión, ¿no? La carga de 5 multiplicado por 3.8, que es la longitud de cálculo, más 20 sobre 2. Entonces ahí yo ya tengo el resultado de las de acción de A, que va a ser también a las de acción de B. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar el esfuerzo cortante. Si alguien quiere hacerlo por momentos, está bien. Uno que dice, saca momentos respecto a este punto donde está mi esfuerzo cortante y luego lo deriva y ya tiene la ecuación de cortante. Es válido. No, nadie te va a decir, no, se puede hacer y va a salir al mismo resultado. Pero en este caso, como ya he diseñado a flexión, no me hace falta determinar el momento flector. Entonces, lo que yo hago, de manera directa, las cargas hacia abajo, QH, tienen que ser igual a las cargas que van hacia arriba, como cuáles, las de acción menos la carga que tenemos Q o sea, toda esta carga, ¿no? Toda esta carga. Q por H, por A medios más H. Entonces, ahí he encontrado el cortante que vale 1755 kilogramos. Luego, la tensión de corte va a ser igual al valor que he encontrado sobre el área. Esa es la tensión de corte, entonces voy a tener que vale 3.185 Q sobre centímetros cuadrados. 185 Q sobre centímetros cuadrados. Que eso es menor a 12, entonces cumple mi verificación. Cumple mi verificación. Ahí está, ¿no? No sé si hay alguna duda al respecto. Proyección, ahorita me estoy dando cuenta, por si acaso, el esfuerzo de corte. ¿Qué falta aquí? ¿Alguien se da cuenta? El 1.5, ¿no? Entonces aquí, por favor, voy a aclarar. Aquí se nos ha ido el 1.5, 3 medios, ahí está, 3 medios, ¿no? 3 medios, ese 3 medios falta, por favor. 3 medios falta. Lo pintaré de amarillo, no, de rojito lo voy a pintar ya para que se den cuenta. Los que tienen su pantalla, un screenshot, por favor, un screenshot, una captura, colóquenlo con rojito ahorita. Y va a verificar, ¿no? Y va a verificar porque es por 1.5, entonces ahorita lo arreglaré. Es 1755 entre 551 por 1.5. 4.7778, 4,778. Este es el valor, por favor, igual lo colocaré con rojito. Ahí está, cumple, igual cumple, ¿no? Igual cumple, entonces yo voy a corregirlo este valor en mis apuntes para el próximo. Entonces ahí por favor un screenshot y para que vean que sí cumple. Por una captura ahí, lo tengo corregir lo que está con rojito, por favor corríjanlo. Una capturita nada más. ¿Qué página? La página va a ser página 11, ¿ya? Página 11, un poquito voy a subir, si no, ahí está. Para que ahora sí saquenlo, captura, si no solamente esa parte. No necesito posteriormente ese cálculo, entonces es fácil esa corrección, no tengo que cambiar nada de ahí para adelante. Ya, entonces todos asumo que ya lo han puesto. Haré un pequeño zoom, página 11. Ahora tengo que comprobar la longitud de apoyo. Entonces, para comprobar la longitud de apoyo, tengo que considerar la tensión de aplastamiento. Entonces, la tensión de aplastamiento va a ser igual a la reacción sobre el área de apoyo. La reacción sobre el área de apoyo. Entonces, el área de apoyo vale A por B. De ahí tengo que despejar el ancho A. Entonces, A va a ser igual la reacción que he encontrado, la reacción 1950 entre la base. La base va a ser igual, esta base B es la base de mi viga. Tu viga tiene ancho por la altura, ancho por la altura. Entonces aquí yo estoy considerando B.
el ancho de 19 centímetros y la tensión de aplastamiento te decía que es ladrillo, creo, no sé qué decía, a ver. La tensión de aplastamiento debe decir apoyado sobre, a ver. La viga se encuentra sometida a cargas en el centro de luz, apoyado isostáticamente. No nos da ningún valor, sabiendo que es admisible, no nos da ningún valorcito. Entonces, el valor de 6, ¿de dónde viene? Supuestamente debe estar asumiendo que se está apoyando sobre ladrillo hueco, ¿ya? Este 6 es apoyo sobre ladrillo hueco. Aquí este 6 estoy apoyando sobre ladrillo hueco. De ahí viene ese valor de 6. Entonces aquí longitud de apoyo, a ver, lo colocaremos sobre ladrillo hueco. Ahí está. Sobre ladrillo hueco. Ahí está. Ahí está. Entonces ahí tenemos el valor de 6. ¿A cuánto sale? 17.1 centímetros. Como el ancho que nos ha dado de dato 20 es mayor a 17, cumple. Ya hemos hecho todas las verificaciones, aflexión, cortante, deflexión, longitud de apoyo. Ahora, ¿qué nos faltaría? La verificación de la estabilidad. ¿Cómo hacíamos eso? Tenemos que agarrar la altura y dividirlo entre base. Entonces, ¿cuánto sale? 12 de altura sobre 8, 1.5. Y como este valor es menor a 2, no necesitamos apoyo lateral. Entonces ahí está el ejemplito clásico, en el cual sirve para verificar todos los parámetros que tendremos que hacer de una viga simplemente apoyada. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto antes de pasar con los otros problemas y las preguntas del examen. ¿Ya? Les estoy dejando un ejemplito. Esto ya lo he resuelto el anterior semestre, entonces no lo voy a explicar porque el problema siguiente es el mismo. Es el mismo, solamente es un poquito más complicado porque ya tiene volado. Ya, entonces aquí ya les dejo este problemita que lo he resuelto en el anterior semestre en clase y aquí está su solución. Les estoy dejando esto. Eso les dejo a ustedes para que estudien. El siguiente ejemplo es muy parecido a este. ¿Dónde está la diferencia? Que tengo un voladito a la izquierda. Entonces, esto les dejo a ustedes. ¿De qué trata? A ver, más o menos, determinar el valor máximo de las cargas P y Q. Determinar el valor máximo de las cargas P y Q, sabiendo que la pieza es de 4×12 y la madera tipo C. O sea, es el problema inverso, ¿no? En el anterior caso tenía que determinar cuánto es mi base y altura de mi viga. Aquí te estamos dando ese dato, pero ahora tienes que determinar las cargas P y Q con la longitud que muestre, ¿ya? Esto les dejo a ustedes para que repasen un problemita más adicional y ahora resuelvo este o explico este, que es lo mismo. Fíjense, determinar la mínima dimensión real B que tendrá la viga de sección rectangular de altura conocida H. Aquí mi altura es conocida, de manera que no exceda el esfuerzo flector de una madera tipo C. Es el mismo problemita, aquí ya me están dando cargas, ¿no? Las cargas y tengo que determinar una dimensión. Entonces, el esquema es parecido, solamente tengo una viga, bueno, un voladito al lado izquierdo del apoyo. Voy entonces con materiales. Hay otro problemita más que viene de cargas. ¿Ya? Esta pregunta es el que ha entrado a examen, por si acaso. Esta pregunta ha entrado a examen. Entonces paso con lo mismo. Materiales. Como me dice que es de tipo C, y aquí me está indicando un datito, ¿no? De manera que no exceda el esfuerzo flector. Solo me está hablando del esfuerzo flector, entonces solo tengo que verificar a flexión. No dice en este problemita y ahora verifique a corte, aplastamiento, deformación, no dice, ¿no? Si me dice a flexión, entonces solamente tengo que diseñar la flexión. Entonces, para los materiales me fijo de la tablita, como es de tipo C, el esfuerzo a flexión vale 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. La geometría, como me está diciendo a flexión por Navier, ¿qué tengo que conocer? El momento flector y el módulo resistente. El módulo resistente de una sección cuadrada, bueno, rectangular, ¿cuánto es? Base por altura al cuadrado sobre 6. Determino las solicitaciones. Ahora bien, ¿dónde puedo sacar las solicitaciones? Tengo dos puntos críticos. Uno en el apoyo, un momento flector máximo. Más o menos mi diagrama de momento va a ser así, ¿no? Si ustedes ven, voy a venir aquí, voy a tener que bajar y voy a tener que subir, ¿no? Entonces, más o menos ahí en la pantallita
están viendo mi momento flector. Ahí está. Mi momento flector va a ser ese. Entonces yo tengo que encontrar este momento máximo en el apoyo o en el tramo. Entonces, ¿dónde sería más recomendable? Te puedes dar cuenta por las cargas. Aquí, por ejemplo, el volador, el ancho vale 1 metro. Y aquí tenemos 200 kilogramos. Entonces, ¿a qué va a ser igual el momento flector? Siempre es más fácil determinar el momento flector en los volados. Eso en alguna ocasión les decía en una anterior materia. Entonces, ¿cómo determino? Carga por la longitud. En este caso, a 1 al cuadrado sobre 2. Carga 200 por 1 al cuadrado, 200 sobre 12. Voy a tener ahí 100. Mi momento es 100. Entonces, obvio que en esta parte tengo una carga puntual de 500 más esta otra carga que puede asemejarse a QL cuadrado sobre 8. Obviamente, este mayor momento va a estar ubicado aquí abajo, ¿no? Aquí abajo en la parte del tramo. Entonces, yo tengo que encontrar, para no perder tiempo, mi momento en el tramo. Entonces, ¿cuál momento voy a encontrar? Ese momentito que aquí vemos con verde. Para encontrar ese momento, yo necesito saber la reacción. Aquí determino la reacción haciendo sumatoria de momentos respecto al punto B. La reacción me da 700. Luego saco, haciendo momentos respecto al punto B, que mi momento va a valer 700 por X menos 200 por 1 más X al cuadrado sobre 2. Esto ya es esos dos nada más, que les dejo a ustedes que sigan repasando. Luego encuentro el diagrama, bueno, el esfuerzo cortante, que si tengo el momento, yo lo derivas, tiene que ser esta expresión, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi esfuerzo cortante, que está aquí con azulcito, ya lo tengo este esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué hago? Igualo a hacer el cortante y ya tengo mi distancia a la cual se aplica mi momento máximo. Entonces, esa distancia, ¿cuánto sale? 2.5. Entonces, ahí tenemos el momento ocurre a 2.5 de uno de los apoyos. Obteniendo la distancia X, que es 2.5, reemplazo en la ecuación de momento y encuentro mi momento máximo, que me da 525 kilonewtons, o bueno, kilogramos por metro. Y eso tengo que llevarlo a kilogramos por centímetro para utilizar con las tensiones admisibles. Luego encuentro el dimensionamiento. ¿Qué tiene que pasar en el dimensionamiento? Lo mismo que hemos hecho en el anterior problema. La tensión producido por el momento flector tiene que ser menor o igual a la tensión admisible para el grupo C. Entonces aquí yo tengo esa condición, ¿no? La tensión por el momento flector tiene que ser menor o igual a la tensión admisible que me dan de tablas. Entonces yo de aquí reemplazo el momento máximo y respetando la desigualdad, donde lo que divide pasa a multiplicar. Y de aquí yo saco o reemplazo mi módulo resistente, que va a ser B por H al cuadrado sobre 6. De aquí entonces despejo otra vez, respetando el signo de la desigualdad, la base va a ser igual a 6 por el momento máximo sobre H cuadrado por la tensión admisible a flexión de las tablas. Entonces, ¿por qué tengo que respetar? Porque reemplazando valores me da la desigualdad. Tu pieza tiene que ser mayor o igual a 7.875. Entonces, como me dice que tiene que ser mayor o igual a 7.85 y te dice determinar la pieza real, ¿no? Entonces, te dice aquí, determinar la dimensión real, no de las tablas, la dimensión real. Entonces, mi dimensión real va a ser igual a 7.875 centímetros. Y yo no puedo ir y decirle a la bazaca, vendeme una pieza de 7.875 para que resista. No, vas a la bazaca y le dices, no, por favor, una pieza de 8 centímetros. Y ese es el ancho, ¿no? El ancho de mi elemento. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto con este problemita. Esta es la pregunta de examen del anterior semestre. Ustedes verán si estaba complicado o no, ya dejo a ustedes, ¿no? Pero era cortito de hacer. ¿Alguna pregunta al respecto? Dicen ya. Vamos con la siguiente pregunta del examen del anterior semestre. Ya, la siguiente pregunta del examen del anterior semestre. Un momentito. ¿Preguntas, no? Ya.
Y quería una Muy bien. pregunta. Sí, dime, estoy para aclarar Nos las daba el dudas. anterior ejercicio que la altura era de 20 centímetros, pero comercialmente esa altura no hay de 20, sino sería de 19. ¿El resultado igual teníamos que expresar en centímetros o teníamos que hacer en pulgadas? Si lo hacemos en pulgadas, La pregunta en el examen va a estar general. Por lo general, mira, fíjate aquí que dice dimensión real. La real es la que va a llegar o vas a colocar en tu obra. Tienes un elemento, viga, una casita que te haces, esa es la real, la que puedes medir con una regla, la que has hecho cortar en tu basaca, esa es la real. ¿Cuál es la nominal? La que está en las tablas. A ver, está bien la aclaración, es la nominal. Y esa nominal es la que ustedes colocan en los planos. Nosotros en los planos colocamos la dimensión nominal, que está en pulgadas. Un poquitito, entonces, aclararé lo siguiente para que veamos la diferencia con cuál la diferencia entre el nominal y el real. Para eso necesito que vean en la tablita, aquí están los valorcitos, ¿ya? Como les decía en la anterior, les he pedido de favor que me pasen su tablita del ingeniero Arteaga, que es la misma, solamente hay una pequeña o leve diferencia en lo siguiente. Lo siguiente, a ver, el del ingeniero Arteaga está su planilla hecha a partir de 1 pulgada, ¿no? De 1 pulgada para adelante está. Aquí yo he considerado 3/4 y 1 pulgada. ¿Por qué razón? Porque estos elementos no son estructurales, pero están estas dimensiones están en el grupo andino, lo sugiere el grupo andino, entonces por esa razón solamente lo he colocado, ¿ya? Luego todos los valores son los mismos, La diferencia, otra diferencia es que yo les estoy presentando el valor redondeado. Si ustedes ven las tablas del ingeniero Arteaga, estos valores son valores con 2 decimales, calculados con 2 decimales. Todo lo que estoy marcando aquí, todo lo que estoy marcando en una forma de explicarles esas tablas, estos valores de área, inercia, módulos de existente, inercia en el eje Y, módulos de existente del eje Y, están calculados, ojo, con la base y dimensión real. Todos estos parámetros de esta tabla están calculados con la dimensión real. ¿Estamos claros hasta ahí? Y estas dimensiones, las de aquí, las dimensiones reales de base y altura en centímetros, están siendo consideradas tomando en cuenta el efecto de corte y manipulación de nuestras piezas, ¿ya? Por ejemplo, vámonos a unas piecitas más reales. Tenemos el que estamos utilizando en vigas. La dimensión mínima recomendable para vigas es que tu ancho sea de 2, y por lo tanto tu altura tiene que ser mayor o igual a 2 en vigas. Entonces para vigas yo tengo 2 pulgadas. Si yo multiplico 2 pulgadas lo llevo a centímetros, tengo que multiplicar por 2.5. Entonces 2 pulgadas por 2.5, ¿cuánto sería? 5 centímetros. Es 5 centímetros. Pero si ustedes se dan cuenta, en este elemento de 2 por 2 pulgadas, un poquito estoy bajando, ahí está. Me voy a medir más al medio, ahí está. Yo sé que 2 pulgadas equivalen a 5 centímetros, pero aquí yo tengo 4. Hay que considerar el efecto de corte y manipulación, que en este caso es 1 centímetro. Entonces, 5 centímetros menos 1 centímetro del corte por efecto de corte y manipulación se vuelve 4, ya se vuelve 4. Entonces, con este 4 por 4 está calculado todos estos elementos. Si alguien toma en cuenta el área, ¿cuánto es? 4 por 4, 16, ¿no? Ahora, para determinar la inercia, entonces tengo que hacer 4 por 4 al cubo sobre 12, aproximadamente te va a dar los 11 que estamos calculando aquí, ¿no? Bueno, los 21. Y el módulo resistente, ¿de dónde va a salir? De 4 por 4 al cuadrado sobre 6. Y eso aproximadamente te va a dar 11. Entonces, las dimensiones nominales son las que nosotros escribimos en los planos.
y las dimensiones reales son las que realmente llegan a obra y son con las que nosotros realizamos nuestros cálculos, ¿ya? Esa es la diferencia, no sé si está claro. Entonces, en el problemita que hemos visto anteriormente, te pregunta, ¿no? Determinar la dimensión real, te dice. Si ves el enunciado, y va a estar claro también en este examen, para no tener ese problemita, se pregunta, ¿cierto? ¿No? Determinar la dimensión real. Si yo te decía determinar la dimensión nominal, ¿qué tendríamos que haber hecho? Entonces, para la dimensión nominal, ahí va lo que tú decías, ¿no? Este 8 yo tendría que aproximarlo a la dimensión o llevarlo a pulgadas y aproximarlo a la dimensión que me da en un valorcito de las tablas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Aquí estamos preguntando dimensión real, la que realmente voy a colocar en mi obra. Pero para los planos tengo que yo colocar o determinar la dimensión nominal. ¿Cómo lo encontramos? Esto lo llevas a pulgadas y lo aproximas a uno de los valores de la tablita más o menos. No sé si está claro tu pregunta. ¿Está aclarado? Sí, ingeniero, está aclarado. Muchas gracias. Listo. Pasamos entonces a la otra pregunta del examen y el último ejercicio del día de hoy, ¿ya? Lo que viene igual ha sido pregunta de examen. Y espero que lo vean en la pantalla, me avisan si no. Un tronco de diámetro, imagínense, tengo un tronco de madera de diámetro D. El diámetro es de 49 centímetros, casi medio metro del tronco de madera, del cual se tiene que cortar una sección rectangular para usar como una viga simplemente apoyada de longitud 4.9, de longitud de cálculo 4.9, la cual debe resistir una carga puntual en el centro de la luz igual a P. Si el ensayo, ojo aquí, si el ensayo determinó que la madera presenta una resistencia a flexión del tipo A, o sea que era una madera muy buena, determine la escuadrilla real B por H de la viga que soportará la carga más ligera posible. Luego, ¿qué valor tendrá esa carga? Ahí está, ¿no? ¿Qué valor tendrá esa carga? Entonces, ¿dónde estaba el problemita? Que solamente tenemos un dato. Bueno, dos, el diámetro, aquí ven, el diámetro del tronco, que vale 49 centímetros, y la luz de cálculo que es de 4.9 metros. Y con esos dos valorcitos tú tienes que calcular uno, la carga P, y otro, las dimensiones de mi escuadrilla. Entonces, hay dos formas fáciles. Yo estoy mostrando ahorita en sus pantallas la forma difícil y luego les voy a mostrar la otra forma más sencilla de realizarlo, pero que ya ustedes ya lo tienen. Entonces, como me dice madera tipo A, me voy a materiales, la resistencia a flexión va a ser 210. Ahí está, materiales 210. De la geometría, ya tengo la luz de cálculo que vale 4.9 metros. Como me dice aflexión, bueno, se los voy a pintar, ahí está, aflexión. Cuando te diga flexión, ya no es necesario que tú verifiques a esfuerzo cortante, a flechas, y nada de eso, ¿no? Aplastamiento, no. Solamente aflexión. Entonces, aflexión, ¿de qué limitación aflexión? Del momento y de mi módulo resistente, donde el módulo resistente va a ser base por altura al cuadrado sobre 6. Entonces, me está diciendo que yo tengo un tronco de sección circular a la cual tengo que cortar. La condición para que cortes es que pueda aguantar la máxima carga posible P. Entonces, esta sección, como lo tengo que cortar y sacar una sección rectangular, yo tengo que tener una base B y una altura H. Como el diámetro es conocido, el diámetro, si me doy cuenta y voy moviendo, va a ser igual entonces a la hipotenusa de mi escuadrilla. Este diámetro va a ser igual a la hipotenusa de mi escuadrilla. Entonces, si es hipotenusa, ¿cómo voy a relacionar base-altura? A través de Pitágoras, por Pitágoras. Entonces, por Pitágoras ya tengo, el diámetro va a ser igual base por altura al cuadrado. De ahí yo despejo mi altura. Entonces, diámetro al cuadrado menos base al cuadrado y es mi ecuación 1. Encuentro las solicitaciones debido al momento. Entonces, como es una carga puntual, mi momento, ¿cuánto va a ser? P por L sobre 4.
La condición para flexión, porque aquí nos dice flexión, que tiene que ser que mi tensión solicitante tiene que ser menor o igual a mi tensión admisible para la carga tipo A. Pero aquí nos dice, ¿no? Si el ensayo determinó que la madera presenta una resistencia para flexión de tipo A, ambos se igualan. Estamos igualando ambos y el mismo procedimiento que el anterior, el módulo resistente pasa a multiplicar, entonces el momento máximo va a ser igual P por L sobre cuarto y la tensión a flexión que lo he sacado de mis ensayos para el material de tipo C, que ya lo conozco, que vale 210. Reemplazo el módulo de elasticidad, B por H al cuadrado sobre 6. ¿Y a qué es igual H cuadrado de Pitágoras? Aquí está, ¿no? Diámetro al cuadrado menos base al cuadrado. Reemplazando toda mi expresión está en función de la base. Entonces, ¿qué tengo que hacer para determinar la carga más ligera posible? El valor de P tiene que ser mínimo. Este valor de P tiene que ser mínimo. Entonces, ¿cómo saco eso? Derivándonos respecto a la dimensión. Derivando, vuelvo a repetir, es el proceso larguito. Derivando respecto a la dimensión y igualando a 0, ya tengo la siguiente relación. B cuadrado es igual a D cuadrado sobre 3. De ahí despejo mi base y mi base está en función de mi diámetro. Entonces aquí tengo la base 49 sobre raíz de 3 que sale 28.29. Como ya tengo la base y sé que sale de Pitágoras, en la ecuación 1 reemplazo y ya tengo la dimensión H. ¿Listo? Entonces, de la ecuación 2, de la igualación de mis esfuerzos, de mis tensiones de flexión, obtengo la carga P. Y ahí está mi valor de carga P. Entonces, la escuadrilla va a ser igual en dimensión real, 29 por 40 centímetros. Y con una carga de 12.938. Ese es el método larguito, por así decir, ¿no? Pero entre comillas larguito, porque no es mucho, ¿no? Solamente es aplicar Pitágoras, derivarlo respecto a la carga P respecto a una de las dimensiones y listo. ¿Cuál sería la otra forma? Entonces, la otra forma ahorita se los voy a mostrar. En el anterior semestre lo han hecho por la otra forma. Y es válido, no les voy a decir no está bien. Y a ustedes también se les ha pasado los mismos apuntes o las mismas ecuaciones. Un momentito, por favor. Ahí entonces, determinar la pieza, ya les he dado las ecuaciones y no era necesario volver a derivar. Si reemplazan las ecuaciones que ahorita les estoy mostrando, son las mismas, ¿no? O sea, si alguien ha utilizado estas ecuaciones, te da el mismo resultado. Hay algunos de los compañeros que ya no ha deducido esto, si ya les he dado estas ecuaciones en teoría, entonces han empleado esto, han llegado al mismo valor, se ha hecho más corto el problemita, ¿no? Entonces, todo sirve, ¿no? Todo lo que se les da sirve y si al examen entra todo lo que hemos avanzado, ¿no? Como en este caso también. No sé si alguien tiene alguna pregunta al respecto. Más que serían 1, 2, 3, 4 problemitas para que vayan repasando para el examen. Quedaremos fecha de examen, por favor. Está bien que sea el 22 de septiembre, después del Día del Estudiante. Sí, ingeniero, está bien. Ya, vuelvo a repetir, solamente va a entrar lo que hemos avanzado, ya, lo que se avanza y nada más, ¿no? Por lo general, ¿qué va a entrar? En la parte teórica, capítulos 1, 2 y 3. Luego, de los ejercicios, va a entrar una viga y luego un entablonado. O si quieren, podemos aumentar, ¿no? 2 vigas o un entablonado. Más o menos así, de ese tipo ha entrado el anterior semestre. Nos falta realizar el problema de entablonado, que lo vamos a hacer la siguiente semana. Ya la siguiente es más sencillo el problema del entablonado, es más cortito y ese problema sí o sí se repite también en los primeros parciales. Entonces, va a ser un entablonado, una viga y la parte teórica de los capítulos 1, 2 y 3. Ya, entonces, que todos estamos de acuerdo, fecha de examen 22. ¿Sí? ¿Nadie se opone?
Sí, general, está bien porque luego sabe acumularse muchas cosas, así que mientras más ancho creo que está bien, nomás que demos el examen el 22. Ya, ya no hay problema y va a ser todo lo que se ha llevado. Ya, el 22, anótense en sus agendas, 22 examen de maderas. Si ustedes se están dando cuenta, no va a ser algo complicado, ¿no? Por lo general, lo que se lleva en clase, eso nomás se va a preguntar, ¿ya? Es referente a eso, nada de rebuscados de aquí. Lo que se pregunte, no, lo que sí tienen que saber es trazar diagramas de cortantes y momentos, ¿no? Eso sí tienen que saber lo que se ha llevado en ISO 1, lo que han llevado en resistencia de materiales también, ¿ya? Entonces, a la otra semana hacemos entablonado y a la subsiguiente es su primer examen parcial. Si no hay dudas al respecto, ¿alguna otra duda más? No hay dudas al respecto con ustedes. Estamos la siguiente semana a las 10:30. Dejo el documento en nuestra sesión virtual para entablonados. Vamos, y me despido de ustedes y espero que les vaya muy bien. Nos vemos y chao.